cambiable y ya no es, ¿no? Porque los movimientos tenían vigencia 10, 15, 20 años, luego lo superaba otro movimiento y generalmente hoy es un movimiento general. La primera pintura abstracta nacieron en 1910. El pintor ruso Kandinsky. Malevich. ¿Cómo? Malevich. No, Malevich era geométrico, todo el movimiento de Goncharova, Malevich. No, este era más famoso. Kandinsky. Muy bien. Sí, tengo demasiada información acumulada. Soy una computadora con demasiados temas, ya desbordó su posibilidad. Kandinsky fue, en realidad, pintó el primer cuadro abstracto en 1910. Hoy la pintura abstracta para algunos es la primer noción que tienen de la pintura abstracta, y a algunos le interesa más ver reflejada la realidad que la idealidad. Y bueno, puede ser comprensible. Digamos, en la Argentina hubo un arte figurativo por excelencia hasta la llegada, digamos, del movimiento arte concreto de invención, y digamos un poquitito algunos pintores aisladamente como Del Prete también intentaron hacer una pintura abstracta antes del arte concreto de invención. Pero la Argentina, los movimientos más importantes, que fue lo que se llamó la Escuela de París, donde estuvo, entre otros, Berni, Grimbergo, Raquel Forner, Del Prete, Horacio Butler, Basaldúa, todos ellos de alguna manera ligadas al movimiento revolucionario que hizo Cézanne. Cézanne intentó introducir la geometría en la pintura figurativa, es decir, él decía que el cuadro tiene sus leyes propias y que la síntesis del cuadro va a ser el movimiento geométrico que va a dar la idea de un árbol, la idea de un paisaje, la idea de una manzana, pero todo armado geométricamente. Todos ellos, de alguna manera, estuvieron ligados a Cézanne a través de sus discípulos. Por ejemplo, André Lot fue maestro de casi todos los argentinos que fueron a París, y André Lot era discípulo de Cézanne. Ese grupo argentino produjo los más grandes artistas como Grimbergo, como Butler, como Del Prete, produjo todo un movimiento que fue el arte que todavía se mantuvo hasta principios de los 80 dentro del mercado de arte. Posteriormente hay toda una generación que no conoce y que además no se ligó a estos artistas por los precios que tenían estos artistas. Y entonces entraron a comprar obras de su generación, lo cual me parece muy bien, porque cada generación debe apostar a los artistas de la suya. Es una manera de ligar su generación a sí mismo y también proteger a su generación de alguna manera, sobre todo los artistas con esta es una breve síntesis, me enseña que ya debo terminar, pero ustedes si quieren hacerme algunas preguntas con respecto a estos temas que tomamos o cualquier otro tema que esté ligado al mercado de arte que yo pueda contestar, encantado. La pintura surrealista. La pintura surrealista, sí. Fíjese que en Argentina no hay prácticamente movimientos surrealistas, aunque por ejemplo Berni hizo una época, pero no fueron demasiado importantes como para crear una escuela surrealista argentina. El que más hizo por el surrealismo en Argentina fue un pintor que llegó a la Argentina que tenía 2 años, que fue Valle Planas, muy cuestionado por
por el Pope, que era Aldo Pellegrini, que consideraba que era un neo-romántico y no un surrealista. A veces esas etiquetas son de los críticos. En realidad, él hizo una pintura mágica, una pintura muy importante para la época, y fue en realidad un maestro de todo lo que siguieron después las corrientes surrealistas. Pero dentro de esa corriente del surrealismo argentino quizás hay más ligada a la pintura metafísica. ¿Qué es la pintura metafísica? La pintura metafísica es la realidad tal cual la conocemos, pero tiene cargada de misterio. Por ejemplo, una escena de Magritte, que ustedes pueden ver acá en la Fundación Rally, que acá está su directora. Hay una exposición de Magritte. Ustedes van a ver que él tiene momentos realistas en donde, sin embargo, el espectador le crea cierta inquietud, le crea cierto misterio. Y no es nada, por ejemplo, de Quirico, para nombrar el pintor más importante dentro de la corriente metafísica. Fíjense, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires tenemos muy buenos de Quirico, hay 5 o 6, de los cuales hay 2 o 3 colgados, hay uno maravilloso, que es una calle totalmente solitaria de noche con todas las puertas cerradas. Existe eso, pero es inquietante. Se ve la sombra de una persona y no se ve la persona. Está fuera de los límites del cuadro. No sé si tienen alguna pregunta más. Sobre Sul Solar. Sí, es un capítulo muy fundamental. Muy fundamental. Muy fundamental. De Sul Solar se puede decir que era un pintor que no era surrealista en el sentido estricto de la palabra, y tampoco quería ser etiquetado como surrealista. Él todo lo innovaba porque era un creador de muchas cosas. Creó un juego de ajedrez distinto que se llamó Manchés, creó un idioma, el neocriollo, creó juegos, hizo cartas natales de algunos personajes. Yo tuve la oportunidad de ver la carta natal, ¿se acuerda de Miguel Ángel Asturias? Fue premio Nobel de escritor guatemalteco. Era un personaje muy especial. Yo no lo llegué a conocer, pero conocí mucho a su mujer, y ella me transmitió cosas sobre Sul Solar, como que le ofreció matrimonio, era secretaria él había sido soltero toda su vida, se casó muy grande, y él había consultado el horóscopo y había advertido que ella, Micaela, que ella, debía ser su mujer. Y entonces le propuso matrimonio. Una de las bromas que hacía, él vivía en el Tigre, entonces un día se pasea con una lancha con su féretro que él le había dejado pintado. Era una de las bromas que solía hacer. Algunos decían, sobre todo en el ramo de la psiquiatría, decían que tenía alguna alteración de tipo, pero bueno, todos los artistas son de alguna manera alterados. Lo que es la normalidad es una estadística, no es nada más que una estadística. La mayoría somos de esta manera, bueno, somos normales. Supuestamente. Entonces, cuando alguien es anormal hay que buscarle la forma psiquiátrica de por qué. Ese va a ser el tema de la próxima charla el lunes. ¿Ah, sí? Sí, justamente. Es muy interesante. Hace unos años yo tenía un programa que iba por Canal 13. Entonces, era de todo, un programa a otro. Yo hablaba de arte, había
otros que hablaban de otra manera, había un psiquiatra que por supuesto hablaba de su programación. Un día fuimos a cenar porque, ustedes saben, yo tenía que viajar y tenía que dejar varios programas. Cuando cenábamos, este señor me empezó a hablar de Van Gogh. Yo vi que me iba a dar una clase académica de Van Gogh. Dice que Van Gogh era una persona trastornada, ¿verdad que por noticia, ¿no? Era trastornada y que si él se hubiera curado hubiera pintado mucho mejor. Yo le dije, pero está diciendo una pavada. Justamente pinta así por lo que sufre. Y él está haciendo su pintura, está haciendo su catarsis mientras está pintando. Bueno, por eso, no sé si hay psiquiatras en la sala, pero no siempre la locura es mala. Depende de cada uno. Enrique, muchísimas gracias, No, un placer.